Mientras iniciamos, revisemos algunas instrucciones para hacer que este sea el mejor tiempo posible. Primero, aparta este tiempo de forma especial. Crea un ambiente en donde puedas escuchar sin distracciones. Te recomendamos poner tu teléfono en modo avión, ubicarte cerca de tu fuente de internet y no sobrecargar tu red con otros contenidos. Segundo, estaría muy bien si te juntas con tu familia o amigos en la casa. Puede que quieras tener una Biblia a la mano y turnarte con otros para buscar los textos. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. Tercero, intenta poner toda tu atención en este momento. Evita otras actividades que te desenfoquen, como cocinar, limpiar tu casa o jugar.
Hebreos 11 dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Señor, confiamos en tu poder, en tu misericordia, en tu gracia. Confiamos en que tú eres bueno, en que nos amas, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos aferrarnos y apropiarnos de las promesas que nos has dado, Señor, de protección, de cuidado y de esperanza, Dios, para afrontar estos momentos, Señor, de tu mano y confiar que aunque no podamos ver, tú estás obrando, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, cumples promesas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. El mismo ayer, hoy y por los siglos eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abre mis ojos, Dios. Aunque no pueda ver, estás obrando.
Recuerda que nos encontramos en estado de emergencia sanitaria. Por favor, lava tus manos frecuentemente, evita el contacto físico y, si te es posible, mantente en tu lugar de residencia. Todas nuestras reuniones presenciales han sido canceladas hasta nuevo aviso. Nuestros líderes de la red de familias, OnPoint, Única y La Fraternidad, se encuentran explorando alternativas digitales para continuar con nuestra programación. Mantente atento a tu celular y a nuestras redes sociales. Si llevas poco tiempo de conocer la fe o deseas dar el primer paso para plantarte en el punto de encuentro, te invitamos a nuestro primer curso de Revelar en línea. Inscríbete enviando tu nombre completo y celular al correo info@elpuntodeencuentro.org con el asunto Revelar. Te invitamos a conectarte a través de Facebook Live a nuestras noches de oración, los miércoles a las 7. Publica en tus redes con el hashtag #elpuntoenlinea para que todos podamos mantenernos conectados como familia. Si eres miembro de nuestra congregación o deseas apoyarnos, haz llegar tus diezmos y ofrendas consignando en la cuenta corriente Bancolombia número 90911375215 a nombre de la Iglesia Cristiana El Punto de Encuentro. Adjunta el soporte de tu transferencia con tus datos a info@elpuntodeencuentro.org. Confiamos en que Dios tiene el control de nuestra economía y lo honramos con nuestras finanzas. Y ahora, inicia la enseñanza. El 27 de abril del 2018 me realicé una cirugía estética. En el proceso de recuperación, cuando me retiraron el tubo de ventilación, me dio un laringoespasmo y me quedé sin oxígeno, lo cual ocasionó una isquemia cerebral. Cuando mi esposa ingresa a la UCI después de la operación, el médico habla conmigo y me dice que su condición es muy delicada, que dependemos de lo que suceda en las próximas 72 horas. Me dejaron hospitalizada en observación. Al día siguiente sufrí un infarto cerebral. Esto hace que mis signos vitales se detengan. Me realizan reanimación y me ingresan de urgencia a cirugía y me practicaron una craneotomía. Recuerdo muy bien ese momento y recuerdo todo lo que pasó ahí por mi mente. También que me fui a un rincón donde había una columna y empecé a orar. Y que ahí en ese momento Dios puso en mí pedir ayuda. Recuerdo que se pasó la información a los miembros de la iglesia y que se programaron horarios para orar por mi esposa. Durante 3 días oramos todos unidos, mi familia y la iglesia. Mi esposa pasó los 3 días críticos y en total estuvo 16 días en la UCI, en coma inducido. Cuando el médico empezó el proceso de despertarla del coma, habló conmigo y me dijo que me tenía que preparar para lo que sucediera, porque su daño era muy grande y los sentidos iban a estar afectados y era posible que no pudiera ver y que no nos fuera a reconocer y que su movilidad iba a ser una incógnita. Cuando salí de la clínica llegué a la casa sin movilidad. A mi esposo le dijeron que la posibilidad de no caminar era muy alta. Recuerdo que para llevarme hasta el segundo piso me tuvieron que llevar en una silla y en esa silla me movían para todo lado. Fue un tiempo muy duro, pero Dios siguió obrando en mí y en mi recuperación. Y en muy poco tiempo comencé a caminar y a valerme por mí mismo. Hoy doy fe de que Dios salvó mi vida. Que Él es un Dios vivo, que por encima de lo que dicen los médicos o el mundo, está su voluntad cuando lo buscamos y cuando confiamos plenamente en Él. Todavía recuerdo cuando mi esposa y yo recibimos la noticia de lo que había sucedido con Jacqueline. Estábamos allí sentados y lo único que pensamos fue vamos a buscar a Dios para que Dios haga algo en la vida de Jacqueline. Las noticias eran desalentadoras y los médicos esperaban solo lo peor. También recuerdo la fe de Diego, su esposo, un hombre que nos ha inspirado a creer que Dios es todopoderoso y que todavía quiere actuar en medio nuestro. Él no cesó de orar, él no dejó de orar día tras día por su esposa, de acompañarla allí y de sostener a toda su familia mientras esperaba ver el milagro de Dios. También recuerdo que toda nuestra congregación se unió a orar día y noche durante varios días, pidiéndole a Dios que hiciera algo sobrenatural. No nos conformábamos con ver a Jackie allí postrada ni con ver a su familia sufriendo. Queríamos pedirle a Dios en ese momento que Él interviniera de una forma
poderosa y nos unimos a muchos otros creyentes que también tenían ese mismo propósito. Le habíamos creído a un Dios todopoderoso y ese Dios todopoderoso intervino de una forma que nos ha asombrado a todos. De Él, de ese Dios todopoderoso, es de quien quiero hablarte esta mañana si te conectas con nosotros aquí en esta transmisión. Quiero saludar a toda nuestra familia del punto de encuentro en Bogotá, en Chía, en Cota, Cajicá, en Zipaquirá. También quiero saludar a todos nuestros amigos que se conectan desde otras ciudades, no solo en Colombia, sino fuera de nuestro lindo país. Los amamos. Queremos decirles a todos en la comunidad que los extrañamos vernos, extrañamos conectar cada fin de semana o entre semana y estar allí cara a cara. Pero también hoy agradecemos a Dios por la tecnología que nos permite estar unidos. Nuestros líderes están trabajando para garantizar que cada persona de nuestra comunidad se encuentra pastoreada, que sus necesidades están siendo atendidas en lo espiritual y también en lo material. Y por eso hoy celebramos el estar juntos acá. Le damos gracias a Dios por poder estar juntos. Hoy, como nunca antes, necesitamos recordar quién es ese Dios todopoderoso. En medio de la crisis que vivimos, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos y que se nos dé un nuevo entendimiento acerca del Dios al que adoramos y a quien seguimos. Hace miles de años, el pueblo de Dios atravesó por una circunstancia muy difícil. Esa circunstancia me va a permitir hoy rescatar la idea de ese Dios poderoso actuando en medio de su pueblo en circunstancias difíciles. El pueblo de Israel estaba bajo esclavitud en Egipto y entonces Dios se le reveló a un hombre, Moisés, y lo llamó para una misión en particular, sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Esta historia allí en Éxodo capítulo 6 nos enseña cómo actúa Dios, por qué lo hace y cómo ese Dios todopoderoso siempre estará interesado en trabajar por su pueblo. Vamos allí juntos en el versículo 2. Me gustaría invitarte a que tomes tu Biblia allí en familia, la abras, la enciendas si es electrónica y que podamos juntos leer lo que la Biblia dice. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas: Yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Antes de poder continuar, quisiera que hagamos algo. Quisiera que podamos orar para que hoy lo que vamos a aprender de la Biblia llegue a lo más profundo de nuestro corazón, nos anime, nos inspire y nos transforme. Así que vamos a orar juntos. Señor, esta es tu palabra. Estos son tus pensamientos. Úsame hoy para dirigir tu palabra y tus pensamientos a los corazones de las personas que nos escuchan hoy. Cambia hoy nuestras vidas, inspíranos, danos una perspectiva correcta acerca de ti. Llévanos a tener expectativa sobre lo que vas a hacer en los próximos días, semanas y meses en medio de nosotros. Gracias por el privilegio que tenemos hoy de usar la tecnología para unirnos y celebrar tu nombre. Ahora te pedimos que hagas algo increíble e inolvidable en cada uno de nosotros. Que no sea un día común, que no sea una transmisión más, que hoy fluya hacia nosotros tu amor desde tu poder ilimitado. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo lo oramos. Amén. Cuando Dios se presenta a Moisés le explica algo. Él ya se le había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero nunca les había revelado un nombre, que es el nombre que allí se traduce como el Señor. Se había revelado de otra manera y por allí vamos a comenzar. Él se había revelado como El Shaddai, Dios Todopoderoso. Él tiene el poder sobre todas las esferas de la realidad.
Dios tiene sujetas todas las fuerzas de la naturaleza. Él es el que las integra de acuerdo con su propósito. Dios es el que sostiene el universo. No solo lo creó, sino que también lo sostiene. Por esa razón puede asegurarle a Moisés que va a desplegar todo su poder para liberarlos y sacarlos de la esclavitud. Todos conocemos esa historia de las 10 plagas. Esta semana mi esposa y yo junto con nuestros hijos repasábamos esa historia. Algunos dirán en este momento, ¿sabes? En pleno siglo XXI, ¿todavía creemos en ese tipo de historias? ¿Todavía podemos creer en milagros? Claro que creemos. Y lo creemos, claro, porque la Biblia lo dice, pero no porque tengamos una fe ciega, sino porque hay suficiente evidencia para creer que lo que la Biblia afirma es verdad. También lo creemos porque en nuestra relación con Dios, todo lo que hemos aprendido de la Biblia nos ha mostrado ser cierto. Y también lo creemos porque hemos visto testimonios como los de Diego y Jacqueline, que nos comprueban que Dios es un Dios todopoderoso que todavía sigue interviniendo en nuestra vida. En nuestro tiempo, ¿sabes? Ha hecho carrera esta idea de que los milagros no existen porque violan las leyes de la naturaleza. Es como que está prohibido pensar en milagros porque ya hay unas leyes que explican cómo funciona toda la naturaleza. Pero piensa en esto, si existe Dios y ese Dios creó el universo, entonces no existe una razón por la cual ese mismo Dios no pueda intervenir y cambiar o modificar en algún momento cómo funciona la naturaleza. Siempre será saludable un escepticismo sano cuando tratamos de explicar asuntos que parecen potencialmente milagrosos. No deberíamos estar otorgando un carácter milagroso a cosas que se pueden explicar de manera natural. Eso no ayuda a la fe. Por el contrario, socava el acercamiento de personas que no creen en Dios hacia la fe. Pero creemos nosotros que sí existen actos milagrosos de parte de Dios. Es cierto que ha existido a lo largo de la historia manipulación o sugestión en las comunidades, pero eso no descarta las intervenciones de Dios. La fe cristiana se basa directamente en un milagro. Lo vamos a celebrar la próxima semana en lo que conocemos como la Semana Santa, que este año será diferente y tendremos que hacerlo virtualmente. Pero lo vamos a hacer porque allí está arraigado, basada nuestra fe. La resurrección de Jesús es el gran milagro de todos los tiempos y es el que le da el fundamento a nuestra fe. Quiero invitarte a que te mantengas pendiente de nuestras redes sociales porque vamos a hacer cosas muy lindas la próxima semana, no solamente el próximo domingo, sino también el próximo viernes, cuando nos vamos a reunir para recordar la cena de Jesús y vamos a conectarnos juntos para tomarla. Quiero que estés pendiente de todas nuestras comunicaciones para que sepas cómo hacerlo. Así que nuestra fe está construida sobre un gran milagro. Las leyes de la física describen cómo funciona el universo, pero el Dios que dio origen al universo puede interrumpir o cambiar el rumbo de esas leyes. Voy a explicártelo de otra manera. La ley de la gravedad puede explicar que si yo tomo esta manzana y la dejo caer, ella irá directamente al centro de la Tierra. Pero esa ley no va a evitar que yo intervenga y detenga que la manzana caiga. Desde nuestra perspectiva, las leyes de la naturaleza predicen lo que va a suceder, a menos que Dios intervenga. Dios está por encima de todo, Él es todopoderoso y Él puede alterar el curso de la naturaleza si es necesario. Él puede cambiar las vidas de las personas, traer sanidad a los cuerpos cuando Él considera que es necesario. Veamos un ejemplo más de la intervención de ese Dios todopoderoso en la vida de una familia, de nuestra comunidad. Salomé es un milagro por muchos motivos. Por razones de salud, mi esposa y yo no podíamos tener más hijos. Ya habíamos perdido uno, empezando nuestro matrimonio. Desde ahí yo nunca fui muy apegado a Dios de cierta forma, pero eso hizo que yo me alejara aún más. O sea, yo partí toda relación con Él, o sea, del todo. Mi esposa siempre ha sido muy creyente y aún así ella respetó mi posición. No la compartía, pero la respetaba. Años después, nosotros intentamos volver a quedar en embarazo, pero pues no era algo que se nos diera con facilidad. Y para los médicos tampoco era posible. Sí. Luego llegamos al punto de encuentro.
por invitación de unos amigos. Yo nunca estuve muy convencido, pero creo que jamás me arrepiento de haberles creído y haber ido, porque pues ese día mi vida cambió en muchos aspectos. Llegamos por invitación de ellos y empezamos a congregarnos y a poner nuestra fe y nuestras esperanzas en Dios. La verdad ya habíamos desistido de la idea, habíamos entendido muchas cosas y aceptado que el tiempo de Dios es perfecto y que su voluntad también. Entonces, si no era voluntad de Él que llegara un hijo más a nuestras vidas, pues ya estábamos como aceptando que así iba a ser, hasta que más pronto que tarde nos enteramos que estábamos en embarazo. Y pues al principio ni al final fue fácil, porque tuve complicaciones desde el principio, desde los 2 meses de embarazo tuve complicaciones. Para los médicos Salomé iba a ser una bebé prematura con problemas tal vez respiratorios, pero gracias a Dios no fue así. Presenté complicaciones a los 7 meses. Empezamos a hacer cadena de oración por Salomé. En el punto hicieron oración para que pues Salo aguantara un poquito más, y pues yo también presenté un poco complicaciones de salud respecto al corazón, y a las 38 semanas nació Salomé sin ninguna complicación. Nos acompañó todo el punto de conexión en oración para que Salomé y yo nos recuperáramos y saliéramos adelante. Efectivamente no tuvimos ninguna complicación, pues excepto las de las 19 horas de parto, pero Salomé nació perfecta y yo también tuve trabajo de parto natural y salimos súper bien del parto. Para los médicos era imposible y era algo muy difícil. Para Dios no. Chao, Salo. Chao. El Dios Todopoderoso es capaz de traer fertilidad a donde hay esterilidad. Algunos pueden detenerse y pensar, hay personas que han orado por fertilidad y no han recibido una respuesta a sus oraciones. ¿Por qué el Dios Todopoderoso no responde de la misma forma en que lo hizo con esta familia? Otros llevarán estos cuestionamientos más allá y pensarán, ¿por qué el Dios Todopoderoso simplemente hoy no detiene el avance del coronavirus en el mundo? Yo no pretendo tener todas las respuestas en la vida, pero quiero tratar de aproximarme a estas y a otras más que surgirán seguramente a lo largo de todo nuestro caminar con Dios, revisando con más detalle el por qué el Dios Todopoderoso interviene de manera sobrenatural en la historia en algunos momentos. Para eso quiero que vuelvas conmigo allí al texto de Éxodo, en el versículo 3, en el capítulo 6. Dios le dice a Moisés que se le reveló a Abraham como el Dios Todopoderoso, pero ahora le dice, a ti me revelo con mi verdadero nombre, que es el Señor. El Señor, este nombre que hay allí, es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre de un Dios que trasciende todo lo que tú y yo podamos pensar, imaginar. Todo lo que podamos tener de ideas acerca de Dios se queda corto, porque el Dios de la Biblia es el Dios que trasciende el universo. Él lo creó y Él está más allá de toda nuestra comprensión, aunque se deja conocer por nosotros. Este es un nombre que es tan importante que ni siquiera el pueblo de Israel lo pronunciaba directamente, porque para ellos es absolutamente sagrado. Por eso es que en uno de los mandamientos dice, no tomes mi nombre en vano, no lo uses de manera incorrecta. Dios es todopoderoso, pero es soberano y está más allá de todo lo que tú y yo podamos explicar. Eso no significa que sea arbitrario. Él interviene de manera milagrosa en este pasaje y creo en general en nuestras vidas por 2 razones que encontramos allí. La primera es que Él le dice a Moisés, voy a cumplir mi pacto. Yo tengo un propósito, por tanto, cuando Dios decide intervenir de manera sobrenatural, cambiar el curso de la naturaleza, es porque Él tiene un propósito con ello. Podemos orar por una intervención milagrosa de Dios, pero solo esta vendrá si está de acuerdo con su propósito. Estoy convencido que cuando quiero lo que Dios quiere,
por las razones que Dios lo quiere, estoy a punto de ver una intervención sobrenatural del Señor. Dios no es manipulable. La Biblia nos da muchos ejemplos de esto. No se trata de simplemente yo lo creo y lo recibo, yo lo declaro y lo obtengo. Se trata de alinearnos con la voluntad de Dios para que en lo que Él desea hacer pueda intervenir sobrenaturalmente. La Biblia dice, por ejemplo, que Satanás tomó a Jesús y lo llevó a un lugar y le dijo, si te subes allá a la parte más alta del templo y te lanzas, el Señor enviará a sus ángeles para que te cuiden, para que te protejan. Eso era cierto, la Escritura lo dice, y Jesús dice, correcto, eso es lo que dice la Escritura. Pero la Escritura también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Dios no es manipulable. Nosotros no podemos tomar nuestras oraciones para manipular a Dios. Debemos usar nuestras oraciones para someternos a su propósito y a su voluntad. Dios es todopoderoso, pero es soberano. No podemos jugar con esto de la superfe. Eso hace daño. Escuché esta semana a un pastor en los Estados Unidos diciéndole a su comunidad que no guardara la cuarentena. Eso es tentar al Señor. Hoy Dios a través de nuestras autoridades nos ha pedido que guardemos nuestro espacio, que estemos en casa, que nos protejamos y nos cuidemos y cuidemos a los más vulnerables. Nosotros confiamos en que Dios puede hacer algo poderoso, pero creemos que hoy está actuando de una forma que, aunque no comprendemos, va a llevarnos a un propósito en particular. Hoy lo que veo es que Dios está trayendo a la gente a Él. Se está cumpliendo su propósito. Dios podría detener hoy el coronavirus, pero no lo ha hecho. Él está haciendo algo más. Él está trayendo a las personas al arrepentimiento. La gente se ha alejado de Dios. Nos hemos causado un montón de problemas y por eso estamos como estamos. Y Dios hoy está diciéndole a la gente, vuelvan a mí. Eso es lo que está pasando en esta circunstancia. Su propósito está más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. La segunda razón es la compasión. En el versículo 5 del texto de Éxodo 6, Dios le dice a Moisés, he oído, he escuchado además el gemir de los israelitas. Dios es todopoderoso, Dios es soberano y tiene un propósito que va a cumplir, pero Dios es bueno. Él es compasivo, Él se conecta con el dolor. Él hoy está conectado con el dolor de las miles de personas y familias que en el mundo sufren lo que estamos viviendo. Así que si hoy volvemos al caso de quienes piensan que no han recibido una respuesta a su petición de fertilidad, y nuevamente diciéndote, no quiero ser arrogante y creer que tengo la respuesta para cada caso de lo que sucede en la vida, debo decirte esto. Dios no solo contesta afirmativamente, Él es soberano y puede contestar también negativamente. Él puede decir, no concedo esto. O puede decir, espera, todavía no es el tiempo. ¿Acaso un no es algo compasivo? ¿Es algo bueno? ¿O acaso es que Dios no es todopoderoso para cambiar tus circunstancias? Tal vez deberíamos entender hoy que su propósito puede ser otro, especialmente en este tiempo, cuando vemos más y más niños abandonados. Tal vez el propósito de Dios sea darles un hogar a través de creyentes genuinos en Jesús, que comprendan el significado del verdadero amor de Dios. Tal vez eso sea lo más compasivo que Dios puede hacer por esos niños y por todos aquellos que se deciden adoptar a esos niños, pues conocerán el amor en una dimensión que es la dimensión en la que Dios ama. Somos sus hijos por adopción en Jesucristo. Él decidió amarnos y no hay nada más poderoso que decidir amar a otros. Tal vez hoy el coronavirus no se ha detenido. Dios podría detenerlo hoy, pero tal vez hoy lo más compasivo y lo más misericordioso sea llamar a las personas al arrepentimiento para que pasen una eternidad con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios es todopoderoso, Él es soberano y actúa de acuerdo con su propósito, y Él es misericordioso y compasivo. Y su misericordia y su compasión van más allá de lo que nosotros podemos esperar. Pero hay algo más que quiero que aprendamos hoy de ese Dios todopoderoso, por lo que te invito a ver este testimonio. Desde hace 29 años padecía el síndrome paroxístico vestibular, el cual ocasionaba fuertes crisis de vértigos, vómitos, pérdida total del equilibrio, desubicación espacial, vista borrosa, no podía leer ni escribir,
tenía mucha confusión mental, a veces hablaba incoherencias y ocasionalmente tenía pérdidas de memoria. Cuando salía a espacios grandes como la calle o la iglesia, me aturdía mucho y sentía que todo se me venía encima. Un día asistí al miércoles de ayuno y oración, y cuando hicieron el llamado para pasar, para orar por sanación, yo sentí que no debía pararme, porque ya por mí habían estado orando desde hace tiempo, en muchas ocasiones, y yo solamente estaba esperando mi momento de sanar. Pero una voz dentro me dijo que me parara, que pasara adelante, y lo hice. Realmente desde ese día comencé a mejorar, y cada mes que terminaba totalmente sana, agradecía enormemente a Dios. El mes pasado cumplí 1 año totalmente sana, sin vértigos, y hoy delante de ustedes glorifico al Señor porque considero que recibí mi milagro. Y fueron 29 años orando, creyendo, esperando, aceptando la voluntad del Señor. Solamente esperé su momento perfecto, porque no era en el mío. Janice fue una mujer constante con Dios. Su fe en ese Dios todopoderoso la mantuvo creyendo por un milagro, a pesar de todo el tiempo que no pudo experimentar ese milagro. A pesar de no recibir lo que esperaba, siguió caminando con Dios, porque era a Dios a quien ella deseaba. Fue persistente en la oración hasta que una noche, en medio de nosotros, Él trajo sanidad. Algunos buscan al Dios todopoderoso no porque lo quieran a Él, sino porque desean lo que Él les puede dar. Jesús le dijo alguna vez a una multitud que lo seguía a diferentes lugares: ustedes me buscan porque comieron hasta quedarse saciados. Él había hecho un milagro, había multiplicado comida y había llenado sus estómagos. Pero ellos no lo buscaban a Él por quién era Él. Ellos no buscaban el agua de vida que Él les podía dar. Ellos querían lo que Dios tenía para darles. En medio de nuestro tiempo deberíamos hacernos esta pregunta: ¿cómo podemos pedirle a Dios que intervenga en nuestras circunstancias si en realidad no lo queremos a Él? ¿Cómo es posible que hayamos decidido decirle: sal de nuestras vidas y ahora sí queremos pedirte que intervengas? Las cosas con Dios no funcionan de esa manera. Él es todopoderoso, Él es soberano y Él es compasivo, pero también es respetuoso. Y si el hombre, el ser humano, decide sacarlo de su vida, Él le permitirá caminar sin Él, pero estará llamándolo todo el tiempo, como lo está haciendo el día de hoy. Dios sigue trayendo su poder y su amor, y tal vez hay muchas personas hoy que le han dicho a Dios: no te queremos en nuestra vida, pero Dios quiere llegar a esas personas, y Dios sigue interviniendo de maneras milagrosas en este tiempo, aún cuando no lo comprendemos. Nos perdemos de vista cómo Él sigue haciéndolo, y sería la forma más inesperada para muchos, porque Él ha escogido otra manera frecuente de hacerlo en esta tierra después de la venida de Jesús. Hechos de los Apóstoles capítulo 3 y los versículos del 1 al 10 nos cuentan la historia que se repite y se seguirá repitiendo hasta que Jesús venga por nosotros. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Dios quiere actuar a través de gente ordinaria, trayendo su poder a esta tierra. Jesús murió en una cruz para que personas como Pedro y Juan, o pescadores ordinarios, se convirtieran en conectores extraordinarios del poder de Dios. Dios quiere que tú y yo hoy traigamos su poder a esta tierra.
Cuando pienso en el punto de encuentro, pienso en esa gente preciosa que sirve en nuestra congregación cada fin de semana, que hoy sigue sirviendo en medio de la virtualidad. Muchos de ellos tienen sus trabajos semanalmente, pero también dan de su tiempo para ayudar a otros, para recibir a otros, para orar, para pastorear, para cuidar a las personas, para atender las necesidades de otros. La mayoría de ellos han entendido algo, que aunque sirven voluntariamente, no son voluntarios. Si perteneces a Jesús, no eres simplemente un voluntario o una voluntaria. Jesús no murió en una cruz para que pudieras decir, soy un voluntario, soy voluntaria. Jesús murió para que pudieras ser un conector del poder de Dios para la gente. Algunos de los que me escuchan hoy se ven a sí mismos como solo miembros de la iglesia, asistentes de la iglesia. Quiero decirles algo, ustedes son especiales para la gloria de Dios. Cada uno de ustedes es un conector al poder de Dios, al poder de Cristo. Representan al Dios que tiene poder ilimitado en el universo. No vuelvan a verse como voluntarios, como miembros o asistentes de un lugar. Véanse como canales del poder de Dios. Esa es una realidad poderosa, que cuando esto termine, ustedes ya hayan podido entender esta verdad, que a partir de hoy mismo puedan verse de esa manera. Ustedes son conectores para sus familias, para sus amigos, para sus compañeros de trabajo, para la gente hoy en medio de la crisis del poder de Dios. Dios quiere traer su poder. En este tiempo sí que necesitamos conectores del poder de Dios, gente que sirva, que predique, que ore, que traiga esperanza y que pida que el cielo venga a esta tierra. Creo que es el momento en que la iglesia debe estar firme. No es el momento para que la iglesia retroceda. Estos días pueden ser oscuros, pero es la hora en que la iglesia se levante y brille para la gloria de Dios. Oremos y actuemos, tengamos fe, pidamos a ese Dios todopoderoso, sobrenatural, que nos use para traer luz y gloria a su nombre. Recuerda, Dios es todopoderoso, es soberano y Él quiere actuar a través tuyo. Él tiene un propósito. Únete a su propósito. Es compasivo y tiene misericordia de la gente que hoy sufre. Hoy es el tiempo de brillar como iglesia. A veces no actúa como esperamos, pero hay una razón y está ahí en esta historia de Pedro y de Juan y del paralítico. Pedro le dijo en el versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué quería el paralítico? Dinero. Si el paralítico hubiera recibido lo que quería, no hubiera podido recibir lo que Dios tenía para él. Este hombre quería seguir viviendo en su normalidad, en su parálisis. Él quería dinero. Así hay muchos creyentes, así hay muchas personas hoy sin expectativas. Yo entiendo que los tiempos son difíciles, pero estoy lleno de expectativa por lo que Dios va a hacer. Tal vez hoy Dios no está respondiendo ciertas cosas como el ser humano espera que responda, pero estoy a la expectativa de ver lo que Dios quiere traer en este tiempo. Dios está obrando en medio de lo que está pasando y tú y yo podemos hoy alinearnos con su propósito para recibir lo que Él tiene. Tal vez no sea en la manera que esperas, pero sí será de acuerdo con su propósito y de acuerdo con su compasión. El Dios que tenemos es maravilloso y por eso quiero dejarte hoy con esta promesa que está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Allí Pablo escribe algo que debería resonar para nuestros corazones en este tiempo. Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan del medio de ellos, apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Que ese Dios maravilloso te asombre en este tiempo. Que tu fe sea fortalecida, que pidas su propósito y entiendas su compasión y que te conviertas en un canal del poder de Dios, del amor de Dios, para servir a los demás, para traer esperanza a esta tierra. Y si nunca te has rendido ante el Dios Todopoderoso, Él hoy te llama a hacerlo
para que puedas ser llamado su hija o su hijo. Dios te llama hoy a arrepentirte de tus pecados, te llama a buscarlo, a mirarlo a Él, porque Él quiere que tú seas templo para Él. Él es el Dios viviente, el soberano, el todopoderoso, pero Él quiere tener comunión contigo y Él todavía quiere hacer grandes cosas contigo. Así que Él te llama hoy a arrepentirte de tus pecados, de vivir apartada o apartado de Él, para que te conviertas en tu hijo. Solo acepta el sacrificio de Jesús en una cruz hace 2000 años, que murió por tus pecados, para que tú pudieras tener una vida plena en esta tierra y una vida eterna con Dios. Así que hoy te invito a orar conmigo. Si nunca le has entregado tu corazón a Jesús, si nunca le has dado tu vida a Dios, si hoy descubres que no has vivido para Él, te invito a que ores así. Padre, hoy quiero arrepentirme de todos mis pecados. Me arrepiento por haberme alejado de ti. Me arrepiento por el daño que me he hecho o le he hecho a otros al pecar. Hoy creo en mi corazón que tú eres Dios y que tu Padre enviaste a Jesús a morir en una cruz por mis pecados. Sálvame, haz de mí una nueva persona, limpia mi mente y mi corazón, y hoy yo me rindo a ti y decido vivir bajo tu soberanía, Dios Todopoderoso. Amén. Si hiciste esta oración, quisiera pedirte que nos escribas a la dirección info@elpuntodeencuentro.org para que podamos guiarte en los siguientes pasos para conocer más a Jesús, para conocer más de Dios. A todos queremos decirles los amamos, confiamos en que Dios seguirá obrando en medio de nosotros. El Dios Todopoderoso sigue hoy actuando. Que seamos canales de bendición para muchos. Y recuerda estar conectado esta semana en nuestras redes sociales para recibir información de todo lo que vamos a hacer. A ustedes, papitos, cuyos hijos hoy no pueden reunirse con nosotros allí en Punto Kids, les recuerdo que van a encontrar las guías para que puedan compartir lo que hemos aprendido hoy en una manera que sus hijos lo disfruten, lo entiendan y lo interioricen. Les desafiamos a que sean los pastores de sus hijos allí en casa. Les desafiamos a que aprovechen esta oportunidad para acercarse espiritualmente a ellos. No hay nada más importante que eso. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook e Instagram como El Punto de Encuentro. Usa el hashtag El Punto en línea y muéstranos cómo estás viviendo esta experiencia.